Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. ¿Prevenido? Sí. 3, 2, 1. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Ya está grabando. Bueno, fíjate, Ángela, cuando escucho que es necesario humanizar la atención a los pacientes, he dicho que la palabra humanizar me suena a barnizar. Así como humanización me evoca a sanitización. ¿Por qué debemos humanizar a un humano si ya es humano? Cuando aquí hablamos de atención humana, que no humanizada, nos referimos a la necesidad de descubrir el poder de ser humanos que todos tenemos, pues ya somos humanos. No necesitamos ser barnizados. Es un hecho que los oficios del médico han acompañado al imaginario de la humanidad desde el mito en la antigüedad hasta el cine y la televisión hoy día, ya investidos de sabiduría y poder, ya cómicos y ridículos cuando se encuentran en apuros. El teatro y la ópera nos han legado personajes grandiosos, magnéticos y extravagantes, y también insensatos y festivos. La comedia y la ópera bufa dieron luz a doctores entrañablemente ridículos, delirantemente juguetones, cuyos destinos nos han acompañado. Desatinos. Dije desatinos. No, dijiste destinos y son desatinos. Entonces, ¿son destinos o desatinos? Son sus desatinos. Ah. Digo, sí son el destino, pero son desatinos del destino. Perfecto. De nuevo. Muy bien. Delirantemente juguetones, cuyos desatinos nos han acompañado desde el siglo XVII. En este episodio, queremos recordarlos para recordarnos que, en efecto, ya somos humanos, que es humano no tener todas las respuestas, es humano caer en situaciones absurdas, que es humano farfullar y, sobre todo, es humano reír y, más aún, reírnos de nosotros mismos. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio. Pero no dijiste que sería breve. Falta decir que es breve. Ok, lo diré yo. Todo yo. Hola a todos. Yo soy Ángela Piedad y les doy la bienvenida a este breviario cómico-musical sobre los médicos en la comedia y la ópera bufa. Más allá de personajes insignes en la medicina como Esculapio, Galeno, Andrómaco de Creta o Fausto y demás doctores célebres, la comedia y la ópera dieron lugar a una serie de doctores por demás jocosos, surgidos a partir de la comedia del arte, género que surge en Italia a mediados del siglo XVI con una fuerte influencia del carnaval y que recurre a la improvisación a través de personajes fijos. Todos los hemos visto: Polichinela, Arlequín, Colombina, Pantalone y, por supuesto, el Dottore. Ahí es donde nace el doctor Balanzone, uno de los personajes más icónicos. Balanzone representa la figura del médico pedante, charlatán y verborreico. Su estilo ampuloso e incomprensible influyó en muchos otros personajes teatrales y operísticos, como el doctor Purgón, personaje fundamental del enfermo imaginario de Molière, o el doctor Dulcamara, del Elixir d'Amore de Donizetti. También es precursor de otros personajes cómicos en el teatro europeo, como el señor Jourdain, en El burgués gentilhombre, o el doctor Pangloss de Cándido de Voltaire, del que Leonard Bernstein hizo también una versión operística. Como ejemplo insuperable, tenemos al ya mencionado doctor Purgón del enfermo imaginario. La obra fue estrenada en 1673 con música de Marc-Antoine Charpentier. Purgón representa una sátira de la profesión médica del siglo XVII, pues somete a Argan, el enfermo, o más bien hipocondriaco,
a tratamientos ridículos, especialmente las purgas. No obstante, cuando sus excesos se ven al descubierto, cae en una escena por demás cómica. Cuando Argan, influenciado por su hermano Belarde, empieza a dudar de los beneficios de sus tratamientos, Purgon se indigna y lo amenaza con abandonarlo y dejarlo morir sin remedio. Así pues, le pronostica una serie de enfermedades fatales en un monólogo absurdo. Escuchemos esta hilarante escena en la voz de Andrés Arellano, titiritero y experto prestidigitador de voces, quien nos la ha regalado para este capítulo. Acaban de darme a la puerta bonitas noticias que se ríen de mis prescripciones, que no se toman los remedios que receto. Ay, señor, no. Es mucho atrevimiento, una extraña rebelión de un enfermo contra su médico. Ay, es espantoso. Un clíster que he tenido el gusto de componer yo mismo. No he sido yo. Inventado y compuesto con todas las reglas del arte. El señor hace mal. Que tenía que obrar un efecto prodigioso en las entrañas. Hermano. Despedirle con desprecio Ha sido. es una acción exorbitante. Es verdad. Un atentado tremendo contra la medicina. Un crimen de lesa facultad para el que no hay bastante castigo. Tenés razón. Os digo que rompo las relaciones con vos. Ha sido mi hermano. Ya no quiero la alianza con vos. Haréis bien. Y para poner fin a las relaciones con vos, he aquí la donación que pensaba hacer a mi sobrino en favor del matrimonio. Ha sido mi hermano quien ha hecho todo el mal. Despreciar mi clíster. Decidle que vuelva, que me lo tomaré. Os hubiese curado en poco tiempo. No se lo merece. Iba a limpiar vuestro cuerpo y a evacuar enteramente los malos humores. ¡Ay, hermano! Hubiese bastado con una docena de medicinas. Es indigno de vuestros cuidados. Puesto que no queréis que os cure. No es culpa mía. Puesto que os habéis sustraído el acatamiento que se debe al médico. Esto clama venganza. Puesto que os habéis declarado rebelde contra los remedios que os receto, De ninguna manera. os abandono a vuestra mala constitución, a la intemperie de vuestras entrañas, a la corrupción de vuestra sangre, a la acritud de vuestra bilis y a la feculencia de vuestros humores. Muy bien dicho. Dios mío. Y quiero que, antes de 4 días, os halléis en estado incurable, Misericordia. que caigáis en la bradipepsia. Señor Purgón. De la bradipepsia paséis a la dispepsia. Señor Purgón. De la dispepsia a la apepsia. Señor Purgón. De la pepsia a la lientería. Señor Purgón. De la lientería a la disentería. Señor Purgón. De la disentería a la hidropesía. Señor Purgón. Y de la hidropesía a la privación de la vida, a lo que os habrá llevado vuestra insensatez. Otros doctores cómicos y notables son el doctor Sangrado de la picaresca Gil Blas de La Sage
o el Dr. Pinch de la Comedia de los Errores de Shakespeare, un supuesto médico y exorcista que trata de curar Antífolo de Festo de su locura. Aunque hacia el siglo XIX la comedia del arte se eclipsó, sus personajes siguen vivos, y para muestra, en 1977, el escritor mexicano Fernando del Paso, en su maravillosa novela Palinuro de México, incluye como un capítulo especial una pieza teatral titulada Palinuro en la escalera, donde los personajes de la comedia del arte irrumpen en un edificio de Tlatelolco en la Ciudad de México. Allí está el infaltable Dottore, buscando su estetoscopio. Desde el siglo XVIII, y con el inicio de la ópera cómica y el estreno de La Selva Padrona de Pergolesi, se dio paso a la entrada de personajes como boticarios y charlatanes para provocar toda suerte de enredos y confusiones, siguiendo también el ejemplo de la comedia del arte. Surge así el celebérrimo Doctor Bartolo, primero en Las bodas de Fígaro de Mozart y más tarde vuelve a aparecer en El barbero de Sevilla. En el siglo XIX se borran las fronteras entre la ópera seria y la bufa, y los personajes fueron incorporando elementos de la tragedia o la comedia según la necesidad del libreto. En este contexto surge otro famoso médico de la ópera, una suerte de merolico engañabobos, el doctor Dulcamara del Elixir d'Amor de Donizetti. El personaje resulta una mezcla de rasgos cómicos y al tiempo exaltados. Será él quien detone los acontecimientos de la trama al entregar a Nemorino una poción de amor, como la de Tristán e Isolda, convencido de que su poción es tan afrodisíaca que es más poderosa que el café. Asimismo, tenemos al doctor Malatesta, de Don Pasquale de Donizetti, donde el astuto médico ayuda a la pareja de protagonistas a engañar a Don Pasquale. Divertida intriga y última pieza del género conocido como ópera bufa. Giuseppe Verdi también incluye a los médicos entre sus personajes. Es memorable el Dr. Caius, de Falstaff, personaje cuya comicidad reside en su enorme irritabilidad. Incluso tenemos a personajes que se fingen doctores. En Così fan tutte, famosa obra de Mozart, encontramos a Despina, la pícara sirvienta que practica o dice practicar el magnetismo, siguiendo la doctrina del Dr. Mesmer. De este modo, Despina logra curar a los pretendientes de sus patronas de los efectos del arsénico. Otro falso doctor es Silvio, del Doctor Milagro de Georges Bizet, una comedia de enredos donde la protagonista ingiere un omelette supuestamente envenenado, y por lo que la presencia del doctor es imperante, obra que nos ha legado una musical degustación de huevos. La ópera se transforma a medida que se abre paso el siglo XX, pero entre sus libretos persiste el médico, verdadero o impostor. Lo seguimos encontrando en obras de Strauss, Poulenc, Berg, Debussy, Barber, Tchaikovsky, Bernstein. Ya avanzado el siglo XX, el compositor mexicano Carlos Chávez incluye a un médico en su ópera Los Visitantes. Y de igual modo, Daniel Catán en La hija de Rapazzini, ópera basada en una obra de Octavio Paz, donde aparece una suerte de médico mago. Personajes cuyos rasgos ya están lejos de la comedia, pero cuya presencia nos recuerda que sus artes y oficios han sido imprescindibles en los argumentos de ese arte total llamado ópera. Y para terminar con una larga sonrisa,
Dejemos que sea el doctor Bartolo del Barbero de Sevilla de Rossini quien despida este capítulo. Escuchemos el vertiginoso trabalenguas al que recurre en un exabrupto de ira, tratando de mantener su autoridad ante Rosina, su bella pupila. Un recurso que apela a los mejores momentos de la comedia del arte. Se vuole svolta da tutte la morte da fuori che morta. Aspetta per quella porta che aspetta per quella porta nel binario dopo qua. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E se non sporchie, ma c'è una gata morta. Aspetta per quella porta. Nel binario dopo qua, Rosina innocentina, sconsolata, disperata, disperata, la serrata, Sì, in sua camera serrata, finché voglio star dovrà. In sua camera serrata, finché voglio star dovrà. Sì. Este episodio ha sido apenas una mirada por la rendija. Esperamos que después de esto estén ávidos de traspasar las puertas hacia el arte escénico. Un agradecimiento especial a Andrés Arellano por la dramatización del enfermo imaginario. Hasta la próxima y, como se dice en el teatro, mucha mierda. Causa es una cruzada más del doctor Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.